Bienvenidos al podcast Ecos de la Oftalmología, un podcast especializado en la actualidad y temas de interés sobre salud visual, en la voz de especialistas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y su pasión por la oftalmología. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Voces de la Oftalmología, en este formato de Ecos de la Oftalmología, en donde la doctora Alejandra Sánchez nos estará contando de temas relevantes alrededor del mundo de la oftalmología. En esta ocasión estaremos hablando de perspectiva. Exactamente, la perspectiva en el arte, es decir, cómo a través del tiempo diferentes culturas, diferentes artistas han aprovechado esta característica que normalmente utilizamos en nuestra vida diaria para manifestar, para transmitir o para contar una historia. La perspectiva en el arte, no la perspectiva del arte. Ese sería otro tema completamente diferente que se creo que no sería de... Sí. Oye, a ver, empecemos con la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva principalmente es la forma en que nosotros vamos a interpretar, en este caso, la posición, las líneas, el color de los objetos, por ejemplo, y la idea que si nos va a dar de una realidad, cuando en realidad estamos viendo un objeto plano, es decir, es solamente algo bidimensional, y cómo nosotros, nuestra mente y nuestros ojos lo vamos a interpretar a un mundo verdadero. Normalmente, no es un tema que aunque perspectiva sí hace alusión luego a la visión, no es un tema que normalmente como oftalmólogos estemos pensando, ¿no? Oye, la perspectiva esto, o sea, no lo usas tanto como el mundo en general, de forma coloquial, la perspectiva de las cosas, hay que tener diferentes perspectivas y todo esto, y uno entiende eso, ¿no? Que dependiendo de dónde esté situado, una misma cosa la puedes interpretar exactamente de formas diferentes, ¿no? O en este caso, en el caso del arte, dependiendo de cómo se pinte, se puede interpretar con una perspectiva diferente a otro tipo de pinturas, ¿no? Exactamente, vamos a platicar de cómo el uso de una simple línea puede cambiar totalmente la forma en que nosotros percibimos, por ejemplo, una pintura. El hecho de que desde Pompeya, en la antigua Grecia, existían ya el uso de este tipo de técnicas para, por ejemplo, ampliar los espacios de los hogares. Utilizar las líneas de una forma que la perspectiva diera la impresión de que hubiera un mayor espacio, hasta la actualidad, que incluso tenemos el arte óptico, optical art, op art, y cómo hasta el día de hoy pues nos encontramos fascinados de alguna forma con cómo podemos engañar a nuestros ojos. Y como oftalmólogos, pues bueno, podemos hablar de la perspectiva o de la sensación de profundidad como uno de los principales correlación fisiológica, vamos a decir, con este efecto que vemos en el arte. Engañamos más bien en este caso de la perspectiva, engañamos a nuestro cerebro y un cómplice es el ojo, ¿no? ¿Qué funciones del ojo participan en estas cuestiones artísticas de la perspectiva? Pues mira, para empezar, cuando hablamos de profundidad, la profundidad verdadera nos la va a dar la estereopsis sí o sí, que como sabemos, pues nuestros ojos están apuntando en ángulos diferentes ligeramente a un mismo objeto y esa imagen que va a ser diferente para ojo derecho e izquierdo se une en el cerebro para darnos esa sensación de profundidad. Sin embargo, cuando estamos mirando muy a lo lejos, más allá de 50 a 100 pies, más o menos, ya la mirada de ambos ojos está prácticamente paralela y la imagen que se forma en la retina es casi idéntica y por lo tanto perdemos esa percepción real de la profundidad o esa estereopsis y tenemos que recurrir al uso de otras señales que nuestro cerebro interpreta de forma subconsciente, como por ejemplo el tamaño de los objetos, si están traslapados uno encima de otro, los colores, la nitidez, las líneas que se pueden llegar a encontrar en una distancia más larga, cuando en realidad al inicio las vemos paralelas. Todo ese tipo de señales son las que luego se utilizan o la han utilizado a lo largo del tiempo los artistas para engañar a nuestro cerebro. Porque incluso como por ejemplo personas que no tienen visión muy adecuada de un ojo o que solamente tienen un ojo funcional, pues van a usar este tipo de señales de forma automática, incluso a distancias más cortas, de la misma manera que el resto de la población. Entonces aprovechar, vamos a decir, ese cableado que ya tenemos para crear estas ilusiones, como dices, con el ojo como cómplice y eventualmente interpretándolo en nuestro cerebro. Que entonces son 30 metros más o menos, estos 100 pies a 30 metros, entre 50 y 100 pies. Así es.
O sea, entonces más o menos entre 15 y 30 metros empezamos a perder ya la estereopsis, La estereopsis verdadera. La estereopsis verdadera. Así es. Que esto, y como comentas, el traslape de los objetos, la diferencia en la nitidez y todo esto, es como por ejemplo cuando pues, uno va en la carretera y ve los montes a lo lejos, pues sabes que uno está detrás de otro por el mismo movimiento y cómo se va traslapando uno sobre el otro, ¿no? Pero si estamos estáticos, ya es un poquito más difícil, ¿no? Interpretar de repente si un árbol pertenece a X monte, está un poquito más acá, un poquito más allá, ¿no? Ya pareciera todo como en un mismo plano. Exactamente. Y entonces un ejemplo en el que se puede hacer esto, de repente a mí se me ocurren analogías muy tontas en mi vida diaria, pero serían los videojuegos iniciales, por ejemplo Mario, que te pone como en 2 dimensiones y te pone los montecitos atrás y por delante las plataformas donde estás brincando y todo eso, y se te van moviendo en forma diferente, y eso te da la sensación de que hay una profundidad, De que hay diferentes planos. de que está el plano allá, aunque realmente es un solo plano. Exacto. Pero esto es en movimiento. Eso es el movimiento. ¿Cómo le hacen los artistas entonces para crear estas ilusiones? ¿Son ilusiones ópticas? Entonces caerían en ese... Caerían en ese rubro, efectivamente, porque nos hacen creer algo que no está ahí realmente, ¿no? Desde los espacios, por ejemplo, hasta imágenes como tal, que vamos a platicar ahorita más adelante, de algunos artistas que hasta de forma divertida o burlándose un poco, crean, por ejemplo, la imagen de un niño que está tratando de saltar de un cuadro, ese tipo de cosas. Y lo hacen gracias a, sobre todo, las sombras y el uso de las líneas. Vamos a ver que las líneas se han usado de forma desde la antigüedad, como te decía, para denotar, vamos a decir, diferentes perspectivas. También algo que hay que mencionar es que ahorita estoy hablando de Pompeya y cómo desde entonces se inició esto, pero hubo un periodo previo y un periodo posterior en donde la perspectiva salió por la ventana. Voy a hablarte primero de lo inicial, por ejemplo, los antiguos egipcios y en el arte de Asia, de China y Japón de la antigüedad. Para ellos no era importante tener la perspectiva, para ellos no era necesario hacer ese truco, esa ilusión óptica, y solamente querían transmitir una historia. Okay. Eso me pareció muy interesante. Y cómo ahí, por ejemplo, utilizaban este tipo de señales como el tamaño de los objetos, pero no para la perspectiva, sino para dar énfasis a alguno u a otro personaje. Por ejemplo, los dioses eran más grandes que los mortales, ¿no? En las imágenes. Y pues bueno, del antiguo Egipto sabemos que pues conocían muy bien tener muchas esculturas, o sea, la tercera dimensión como tal no era extraña para ellos, no era ajeno. Sin embargo, ellos elegían que en sus pinturas pues tenemos la clásica disposición en donde el torso va al frente y los brazos y la cabeza y los pies hacia un lado, simplemente porque para ellos no era relevante ser accurate en ese sentido y no era necesario para contar su historia. Posteriormente, en la Edad Media, también hubo un periodo en donde realmente la perspectiva salió por la ventana, porque nuevamente lo que importaba más era transmitir el mensaje de las imágenes religiosas, que era el principal tipo de arte de esa época. Y ya hay muchos ejemplos en donde la perspectiva de los escenarios, vamos a decir, está totalmente perdido, pero pues realmente no era una prioridad. Y hasta después en el Renacimiento se retomó esta práctica de buscar la perspectiva y aprovecharla para engañar a nuestros ojos. Ok, entonces fue ya más en el Renacimiento donde empezó a empezaron a pulular estos artistas que hacían uso de la perspectiva para, pues también querían contar una historia, ¿no? O querían transmitir algo, pero usar la perspectiva, o la perspectiva tal cual, esta ilusión óptica era el core de su arte. O sea, era... ¿Cómo la empezaron a utilizar ahí más? Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de los edificios, porque un ejemplo muy famoso en el siglo XV fue el creado por Filippo Brunelleschi, uh-huh, que era en la cúpula de una famosa catedral en Florencia, uh-huh, en donde ahí pues era mostrar la grandiosidad como tal del edificio, ¿no? Entonces es famoso porque si tú te paras, existe actualmente, y si va uno y se para justo en medio de ese espacio, de esa catedral, y volteas para arriba, la ilusión óptica que te da la forma en que Brunelleschi pintó todas las columnas, todas las imágenes que están en el techo, da la impresión de que fuera una cúpula magnánima.
Sin embargo, si te mueves un poco a la derecha, un poco a la izquierda, te das cuenta que todo está distorsionado, que no tiene las proporciones correctas, porque no funciona. Tiene uno que estar parado justo en el lugar indicado. Y a partir de ahí, que ya empezaron diferentes artistas, como te decía, ya tomarlo un poco más como juego, un poco más como de diversión, y pues ya dependiendo del propósito y de la personalidad de cada uno de ellos. Pues en esta cúpula que mencionas, pintada por Brunelleschi, ¿es realmente una cúpula pero pequeña o es un plano? Es un plano. Es un plano nada más. Es un plano. Sí tiene una serie de ventanas, de ventanales alrededor, pero luego es plano. Okay. Pero si tú te paras en el centro, es tal cual. La impresión de que es una cúpula grande. Exactamente. Ok. Oye, estas obras que te dan de repente la ilusión, como de que te están siguiendo con la mirada, ¿es cuestión de perspectiva? ¿Tiene algo que ver con esto que estás comentando? ¿O ya es la locura del que lo ve y piensa que te está siguiendo con la mirada? Es en parte la locura, Okay. Pero lo que sí es verdad es que incluso también en esculturas, pinturas y esculturas desde la antigüedad, por ejemplo el Greco, Miguel Ángel, creaban sus obras con algunas alteraciones, vamos a decir, de la divergencia de los ojos, siendo aumentada la divergencia, sobre todo cuando estaban mirando hacia arriba, con la finalidad de dar una apariencia de sorpresa o de esperanza, viendo al cielo, a Dios. Entonces, eso me parece algo curioso. Y hay diferentes artistas, por ejemplo, incluso hubo quienes en algún momento postularon que Rembrandt parecía que tenía un poco de desviación, un poquito de estrabismo. Okay. Incluso hay quienes han dicho que Leonardo también, pero eso parece más un efecto como tal de la mirada lateral que elegían ellos, sobre todo en sus autorretratos, y más que un estrabismo, si acaso podría considerarse un pseudoestrabismo artístico que se manifestaba solamente en las pinturas. Ok. Mencionabas en las esculturas. En las esculturas es esta... A ver, en esta cuestión de las pinturas me quedaba claro cómo pueden hacer estas líneas y demás. En las esculturas, ¿cómo se juega con el...? Ahí ya de entrada ya estamos en la tercera dimensión. Sí, por eso se va a hacer... Sí, yo mencioné en este caso la estructura porque, por ejemplo, la escultura, porque específicamente el David, por ejemplo, tan famoso de Miguel Ángel, él tiene la mirada un poco divergente. Entonces, ahí no tanto como en un juego de percepción o en un engaño, simplemente hacer alusión a eso que hablábamos de la mirada. Ah, ok. Yo creí que ibas a decir que también las esculturas te siguen con los ojos. Okay. Depende cómo tengas la es que, a ver, hay juguetes sí, que sus ojitos parece que te están siguiendo, ¿no? Sobre todo los de dinosaurios. Te cuento porque a mi hijo le dan miedo a esos dinosaurios que te siguen con la mirada porque parece que te están siguiendo. Es una cuestión de perspectiva, pero juegan con el pues precisamente, digamos, con su córnea ficticia. Ajá. Y con la pupila que tienen atrás para hacer este juego de que de donde lo veas pareciera que te está viendo. Pero entra en juego tal cual es esos dos elementos, ¿no? En las esculturas no se podría hacer algo así, de que sintieras que te están siguiendo o no. Me parece que no. Tal vez si le hablamos a un artista plástico experto nos dé alguna respuesta. Pero en esta investigación que hiciste de la perspectiva, eso no entra ahí. No entra. O sea, en esculturas nada más es la perspectiva que... O sea, en las miradas como el Miguel Ángel. Sí, en este caso, en este ejemplo, hablando de las miradas. Ok. ¿Quién es el máximo, digamos, exponente de este tipo de arte en el que la perspectiva juega un papel fundamental? Más allá de que digas, oye, varios artistas usan la perspectiva para ilustrar X o Y, pero que este es un artista que se distingue por siempre tener un juego ahí de perspectiva en sus obras. Pues mira, en 1800 se acuñó el término por primera vez de hump, l'œil, o fools the eye, o sea, engaña al ojo. Okay. Y 1800 Okay. Fue un artista que se llamaba Louis Leopold Boilly o Bolla, no sé cómo se pronuncia, pero él acuñó el término y era su estilo favorito. Entonces, de hecho, él es el que creó esa pintura que platicaba hace ratito sobre el niño que parece estar escapando del marco. Se llama Escaping Criticism, ¿no? Escapando a la crítica. Y él, en general, ese fue su estilo y por eso se considera uno de los mayores exponentes. Pero como decíamos, pues esto es algo que continúa hasta la actualidad, ¿no? Incluso en los 90, no sé si alguna vez te tocó ver algunos de los
también considerado como decía hace rato, el arte óptico, op art, que es imágenes que parecen tener un volumen, por ejemplo, pero también ahí se pueden llegar a clasificar aquellos que tienen como que si cerrabas los ojos ¿Pero no entran ahí los de estos? que como tercera dimensión. Exactamente, que si cierras los ojitos y te las separas, ves el delfín. Pero realmente eso entra ahí en En esta categoría, sí, lo vi por ahí referenciado. Entonces es parte de incluso en la cultura pop, ¿no? Hasta el día de hoy, desde los egipcios, de alguna forma, desde los griegos, en Pompeya, hasta el día de hoy, de alguna forma como ya sea por juego, ya sea por alabar a Dios, a un ser superior, pero cómo hacemos uso de la perspectiva y cómo nos engañamos un poquito unos a otros también, ¿no? ¿Cómo nos engañamos un poquito unos a otros? Claro. Siempre es muy filosófica, ¿no? A ver. Pero bueno, oye, dices, está el optic art, ¿o cómo le...? Ajá. Optic art. De repente, a ver, esto es cuando lo ves más en arte urbano, que ves edificios que les pintan ahí en las esquinas, queda pintado de alguna forma y ves como que si estuviera el edificio estuviera cóncavo o algo. Este tipo de cosas entran ahí, es más digamos, este arte óptico es como más pop art, más, no sé, urbano o algo así, o sí sigue teniendo un nicho muy artístico de museos y cosas así. Pues yo creo que ahí también vamos a entrar, mira, me dices a mi filosófica y ahí tú también ya estás entrando en esos temas. Porque pues vamos pues ¿qué es arte, no? Pues es algo más artístico de museos, pues ya va a depender la definición que le demos a arte cada quien, pero definitivamente estos ejemplos urbanos son también el uso de las imágenes, de las líneas y de las herramientas como tuvieron los artistas hace mucho tiempo para crear una percepción diferente, una ilusión y generar en el que lo aprecia o en el que lo observa. Puede ser un sentimiento, puede ser transmitir un mensaje político, puede ser lo que sea, ¿no? Ya dijimos que puede ser desde la diversión hasta lo más profundo y trascendental. Sí, te encanta ser filosófica. Por eso que te comentaba así como arte de museo, o sea, para no meterme en cuestiones filosóficas de qué es arte, y el arte está en los ojos del que lo ve, ¿no? Lo que hizo, oye, que sería otra cosa que discutir, ¿no? Pero el punto es, ¿hay algún artista renombrado de museos o cosas así? ¿Actual? ¿Contemporáneo? Mi tatuador es un artista y él hace unos tatuajes artísticos con perspectiva y todo eso. Digo, ok, no vamos a debatir si es artista o no, pero hay algo así en algún museo o algo, o alguien que destaque en épocas recientes, así como el caso de Leopoldo, no me acuerdo cómo se llamaba el anterior. ¿Hay alguien en la época moderna que se caracterice o destaque por este tipo de ir mucho al ajá, exactamente? Pues realmente todos los que vayan al hiperrealismo van de la mano con este tipo de arte. No te puedo decir uno actualmente que sea especialmente renombrado, pero definitivamente igual que todo en la vida va y viene, ¿no? Hay rachas, hay temporadas en donde puede ir la tendencia hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, en este marco también te comento de Cézanne y Matisse, por ejemplo, grandes artistas que conocemos o por lo menos hemos escuchado hablar de ellos, y ellos tiraban a la basura también la perspectiva, a ellos no les gustaba. ¿Por qué? Porque ellos preferían poner, por ejemplo, una mesa que pareciera que estuviera al punto de caerse de lo inclinada que estaba, con tal de ofrecer una perspectiva, pero de los objetos que estaban sobre la mesa. Por ejemplo, si había algún frutero, ellos preferían que la perspectiva del resto del ambiente de la escena no coincidiera, no fuera realista, vamos a decir, pero en su lugar presentar una perspectiva particular de lo que ellos querían mostrar en sus obras. Otro ejemplo también, por ejemplo, el cubismo, con Picasso, en donde en una sola pintura podemos ver la perspectiva de un rostro de un lado, de frente, del otro incluso, y incluso él me gustó que leí por ahí que él decía, la perspectiva está muy linda, todo bien,
pero nos da solamente un momento, una fracción de segundo de lo que estamos viendo, porque no hay movimiento. En cambio, si yo pongo muchas perspectivas de alguna forma en mi pintura, es como vivir con ella, interactuarla, porque es la vida real y como nuestros ojos en realidad están cambiando de perspectiva de un segundo a otro. ¿Qué opinas de eso? Digo que lo que opino iba a caer bastante filosófico. Bueno, no filosófico, pero de seguro me ibas a criticar. Que es, al final de cuentas, son perspectivas. Más bien, lo anterior que estábamos platicando es como una perspectiva desde el punto de vista de ser más realista o de intentar engañar al ojo a que es algo más semejante a la realidad. Pero de todos modos, las otras representaciones gráficas de lo que comentabas de Matisse, de sus mesas mal hechas, pero en la perspectiva de él. Bueno, y mal hechas, a ver, a mí me perdonarán los que les encanta el arte, pero pues digo, o sea, en perspectiva real, ¿no? No son, no mal hechas, no exactas, ¿no? Pero al final de cuentas son diferentes perspectivas, ¿no? O sea, es perspectiva. Exactamente. O sea, todo el arte es perspectiva al final de cuentas. Todo el arte es perspectiva y todos los que lo apreciamos, de alguna forma, somos perspectiva también, ¿no? Cada quien desde su contexto, desde sus antecedentes, tenemos nuestra propia perspectiva. Así ya tenemos una combinación infinita de interpretaciones, de apreciaciones y demás de una sola obra, por ejemplo. Pero para irnos para allá, el tema inicial va dirigido a una perspectiva. Sí, por supuesto. Como incluso matemáticamente, ajá, el uso de las líneas, por ejemplo, de los ángulos, de las sombras, que puede hacernos, por un momento por lo menos, pensar que la realidad es diferente a lo que está plasmado en 2 dimensiones, ¿no? Eso también creo que simplemente, técnicamente, más allá de lo filosófico, es algo que muchísimos artistas a lo largo de los milenios han aprendido de alguna u otra forma y ya se han decidido incorporarlo o no en su forma de expresarse, pues bueno, eso ya es otro tema. Que de repente digo, y tal cual lo mencionabas, ¿no? Está en la perspectiva que tenga el que va a apreciar el arte, y de repente alguien puede apreciar más el hecho de que haya esas habilidades técnicas tan y que son rigurosas, o sea, porque requiere ciertos ángulos, ciertas líneas, ciertos tamaños para darte eso, a diferencia de va a ser algo irreal que no requiere, digamos, hasta cierto punto mucha rigurosidad, ¿no? Porque pues, la realidad es un poquito más rigurosa, ¿no? Y todos estos exponentes que comentabas al principio han ido desarrollando eso. Es necesario para ellos, lo viste o lo leíste, que tuvieran que llevar como muy cuadrado su arte, digamos, en el sentido de que tuvieran que pintar las líneas tal cual con un ángulo, lo tuvieran que medir, o realmente era algo que ellos ya tenían tan desarrollado que lo iban diciendo, digamos, a mano alzada. No estudié como la técnica o la estrategia que supongo que para cada artista es diferente también, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de esa cúpula de Brunelleschi, sí tenía que haber sido, me imagino yo, de forma muy puntual y midiendo grado a grado, porque como te digo, el efecto es totalmente dependiente de que uno esté situado exactamente en un solo lugar. Entonces, siendo un espacio considerable, moverse un poco a un lado, un poco al otro, ya cambiaba totalmente la perspectiva. Entonces, yo me imagino que con un solo ángulo que no estuviera correctamente, pues hubiera terminado, vamos a decir, con esa gran ilusión. ¿En qué año me dijiste que fue lo de Brunelleschi? Fue en el siglo XV. Él vivió, a principios del siglo XV, entre 1415 y 1420, me parece que fue la creación de esta cúpula. Muy, muy interesante, digo, porque sí está, digamos que esas son esas obras técnicas, ¿no? Que sí llaman bastante la atención, digo, valdría la pena después, ir a Florencia. Tal vez ir a Florencia, sí, a ti te encanta viajar. Yo estaba pensando más bien en que valdría la pena investigar cómo hizo, cómo fue la planeación, ¿no? Porque creo que la cantidad de conocimiento que tendría que tener para idear todos estos ángulos es interesante, ¿no? Y en el otro caso, en el de
el que sí ¿cómo le llamaste? El trompe de no sé quién. ¿Loel? Es el mero. Él en algún momento más allá de los cuadros hizo algo así como alguna cúpula o algo así, ¿o no? O sea, no, me parece que él, por lo menos de lo que busqué, sus obras más famosas eran en canvas, en pinturas. Ok, y él era de origen, me dijiste, francés. Francés. ¿Y sus obras normalmente las podremos encontrar o más, la mayoría de sus obras las podremos encontrar en dónde? Una de las más famosas que encontré estaba en el Metropolitan Museum en Nueva York. Pero el resto, pues no sé, supongo que esparcidas por Europa. Seguramente simplemente por el orgullo nacional, varias en algunos museos de París. Supongo. Muy bien, pues podrás ir a buscarlos. Pero pues bueno, ¿algo más que quisieras agregar de esta investigación que hiciste alrededor de la perspectiva en el arte? No, pues nada más para no desentonar con toda la filosofía que hemos tocado ya en este episodio, pero en la misma forma que hemos mencionado en otros episodios, como la perspectiva, ponernos a veces en posiciones diferentes que no son las habituales a las que estamos normalmente, ya sea por contexto, ya sea por cultura, etcétera, nos puede dar muchas veces mucho valor, ¿no? En la forma en que nos desempeñamos como personas, como profesionistas. Así que pues mi última recomendación sería ver cómo la perspectiva ha moldeado durante miles de años a la humanidad y pensar en cómo podemos aplicarla a nuestro día a día a nivel personal. Sí que podría ser, redondeando tu reflexión, es simplemente a veces lo único que se necesita es dar un paso al costado, dar un paso hacia atrás, un pasito hacia adelante para adquirir una perspectiva diferente, ¿no? Lo has mencionado también en otro episodio que les recomiendo que visiten, que es el de Los ojos del reino animal, en el que mencionabas que hay que ser empáticos. En este caso también creo que la perspectiva nos puede ayudar a ser más empáticos, ¿no? Saber que la persona que está del otro lado de la mesa tiene una perspectiva diferente a la que tengo yo y no por eso quiere decir que esté en lo correcto o que yo esté en lo correcto, simplemente son perspectivas diferentes, ¿no? Exacto. Creo que de esa forma filosófica podemos despedir el episodio de hoy, ya que estuviste muy filosófica con el arte, te encanta el arte y viajar. Entonces, pues nada, les agradecemos mucho y los dejo con la doctora Alejandra para que despida el episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Si ustedes son como yo, que les gusta conocer, que tienen curiosidad de muchos temas más allá de nuestra profesión, los invito a que continúen con nosotros y que sigan escuchando sobre estos temas aledaños a la oftalmología en Ecos de la Oftalmología. Llegamos al final de un capítulo más de Ecos de la Oftalmología, un podcast especializado en la actualidad y temas de interés sobre la salud visual. Hasta la próxima.